todos y todas. Es un gusto enorme estar el día de hoy aquí en este conversatorio que hemos organizado entre la Red de Estudios de Relaciones Internacionales, Red Intercol Colombia. Hoy nos acompaña la presidenta de la red, Paula Jimena Ruiz Camacho, y en nombre de ALAA Colombia es un gusto estar en el día de hoy hablando de este tema que nos convoca, que son estas perspectivas de las relaciones China-Colombia a propósito de la visita de Gustavo Petro, pero también unas reflexiones desde un punto de vista internacional o desde un punto de vista regional. Por tanto, hoy nos acompaña también un profesor desde Argentina que nos va a dar un panorama general de esta visión, objetivos, y ya más en detalle la profesora Paula va a profundizar en la moderación. Solamente recordar como un antecedente que Colombia establece relaciones con la República Popular China el 7 de febrero de 1980, adhiriéndose al principio de una sola China como el reconocimiento legítimo al gobierno de Beijing, y desde ese momento Colombia y China han forjado una amistad por más de 4 décadas a través de intercambios diplomáticos de alto nivel, de por lo menos una visita de cada presidente colombiano electo desde ese momento hacia los homólogos chinos, comenzando por el presidente Belisario Betancur en 1985, seguido por la visita a Ernesto Samper en 1996, Andrés Pastrana en 1999, Álvaro Uribe en 2005, Juan Manuel Santos en el 2012, Iván Duque en el 2019 y actualmente el presidente electo Gustavo Petro hace una visita que hoy nos convoca a hablar y a reflexionar acerca de las perspectivas de las relaciones y de ese camino que hemos recorrido hasta el momento, esperando que este conversatorio pues nos reúna académicos, investigadores, estudiantes y comunidad en general que está interesada en los temas de las relaciones colombo-chinas y de América Latina con China para reflexionar sobre esas perspectivas y, por qué no, algunas propuestas que nos ayuden a consolidar avances y superar atrasos en el relacionamiento para Colombia, siendo un país que tiene muchos retos por consolidar un relacionamiento no solamente con China, sino con los países de Asia y de África. De esta manera quisiera darle el uso de la palabra a mi colega Paula Ruiz, quien va a ser la moderadora de este evento, para que pueda también dar la bienvenida y un saludo a las personas que nos acompañan. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias a las personas pues, que nos están acompañando y sobre todo a nuestros panelistas invitados. A nombre tanto de ALADA como de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, para nosotros es fundamental abrir estos espacios que nos permitan entender mejor pues, estos temas internacionales, la inserción que puede tener Colombia en el escenario internacional, pero también pues, en este caso y dada la participación del profesor Malena, pues cuál es el rol de América Latina en China y el rol de China en América Latina, que creo que son dos visiones distintas también que hay que entenderlas desde ese contexto precisamente. Así que el día de hoy, pues este conversatorio impulsado desde ALADA y apoyado por Reintercol, aprovecho y agradezco también a Tatiana por todas sus gestiones, pues entonces tiene como propósito ahondar en precisamente en la visita del presidente colombiano a China, una primera visita que hace al continente asiático, una visita que ha sido, y lo discutíamos al principio mientras se conectan nuestros participantes, pues que ha sido bastante mediática y que ha despertado pues mucho interés. Yo en lo personal como profesora de Relaciones Internacionales pues celebro el interés que los asuntos internacionales están empezando a despertar entre la opinión pública en los últimos años. Eso no era muy común, que a la gente le importara mucho los temas internacionales, y creo que de ahí también pues el interés de nuestras redes y de nuestras asociaciones por abrir estos espacios. De manera pues que el conversatorio del día de hoy pues va a ir desde lo general, hablando de América Latina, aterrizarlo hasta lo particular, relaciones políticas, relaciones económicas de Colombia con China. Vamos a iniciar con el profesor Jorge Malena, director de la especialización en estudios sobre China en la era global, doctor
en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster en Estudios de China de la Universidad de Londres, licenciado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, especialista en China contemporánea, en particular la política interna, política exterior, asuntos militares de la República Popular de China, y en el campo de la política exterior de China, especialista en América Latina en general y de la Argentina en particular. De manera pues que ustedes ven por la hoja de vida del profesor Malena que tenemos un experto de alto nivel para dialogar en nuestra tarde de hoy, y él nos va a dar entonces un contexto general para contestar a preguntas, por ejemplo, sobre cuáles son los principales puntos de interés de China en su relacionamiento con los países de América Latina, qué aspectos identifica, son fortalezas, cuáles son debilidades en el marco de estas relaciones, entendiendo, por supuesto, que América Latina pues, es heterogénea, ¿no? No podemos analizar y entender a todos los países del continente bajo los mismos criterios analíticos, pero de alguna manera sí que coinciden algunos elementos frente a lo que respecta a su relación con China. Así que también en ese sentido, pues nos va a hablar de esos retos y esas oportunidades que China reconoce en América Latina. Así que, profesor Malena, adelante, cuando ya le estén faltando 5 minutos, yo le haré alguna mueca para avisarle. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Es realmente un gusto para mí ser parte de la actividad del día de hoy, porque veo que es realmente muy oportuno que los académicos de América Latina interactuemos entre nosotros, brindemos los respectivos aportes que tenemos fruto de nuestros estudios, nuestras investigaciones. Por eso, bueno, valoro mucho la deferencia que ha tenido la red Intercol, ALADA Internacional, ALADA Colombia, para que participe en este conversatorio sobre las perspectivas de las relaciones Colombia-China en el marco de la visita del presidente Petro. Como bien fue dicho aquí, en esta primera exposición, luego Rafael y Camilo irán a un mayor grado de detalle. Les voy a presentar un contexto dentro del cual podemos empezar yendo de lo general a lo particular, a estudiar, a conocer este vínculo entre China y América Latina. Tatiana, si sos tan amable, te voy a pedir entonces, por favor, que mostremos el PowerPoint que he preparado. Este es un temario, un poco una hoja de ruta para que ustedes tengan conocimiento de lo que estimo brindarles en estos 10, 15 minutos de exposición. En primer término, como una suerte de antecedente, bueno, que veamos cómo ha evolucionado la estrategia internacional de China en estos últimos años, para luego ver más específicamente cuáles son los puntos de interés para China en su relacionamiento con América Latina. Pasemos a continuación a ver las fortalezas y las debilidades de esta relación bilateral, pero también un poco poniendo la mirada al futuro, haciendo una suerte de prospectiva, que podamos identificar retos y oportunidades de esta relación, para concluir brindándoles, digamos, algunas ideas y reflexiones finales. Iríamos a la próxima entonces, por favor. Entrando entonces a la evolución de la estrategia internacional de China, podemos decir que desde 1978, es decir, a partir del lanzamiento de la política de reforma y apertura económica de China, de aquella China conducida por Deng Xiaoping, ha tenido lugar un paso gradual desde un accionar de perfil bajo y reactivo a otro protagónico y proactivo. ¿A qué me refiero con esto? A que casualmente China, una vez que lanza la reforma económica y se ve necesitada de recibir desde el resto del mundo y en particular desde Occidente inversiones, transferencia
tecnológica, promover el comercio con los países occidentales, en cuestiones internacionales prefirió tener un perfil bajo, es decir, ser parte, seguir un poco la corriente a aquellas iniciativas, principalmente de Estados Unidos, pero también de sus aliados de Europa Occidental, para acomodarse en cierta medida a ese ingreso que estaba haciendo al mundo luego de lo que había sido la década de caos por la revolución cultural entre 1965 y 1976, e incluso previamente también porque bajo Mao China estaba alineada detrás de la Unión Soviética y por lo tanto siendo parte del bloque socialista. Es decir que gradualmente, a partir de la década del 80, de la década del 90, China, en la medida que se desarrollaba en lo económico, se sentía más poderosa, por así decirlo, y gradualmente iba asumiendo un mayor protagonismo internacional. En segundo lugar, bueno, casualmente este crecimiento económico en China, pero al mismo tiempo también la declinación estratégica de Occidente, facilitaron la adopción de este mayor protagonismo. Y es por eso entonces que China construyó poder por etapas desde adentro hacia afuera, es decir, primero fortalecerse internamente y luego proyectarse hacia el exterior. Y esta proyección fue en primer término hacia la región, el sudeste de Asia, luego el Asia Central, luego el Medio Oriente, de allí la referencia en el punto 3 al continente, e incluso luego Eurasia y el resto del planeta, lo cual indica que no solo África, sino particularmente América Latina, ha sido parte de esta proyección. Y por último, cabe también destacar que el enfoque que ha tenido esta estrategia internacional de China ha sido pragmático, para nada ideológico. Detrás quedó la etapa maoísta de lanzar la revolución, de expandir la revolución comunista al mundo, ya que con Deng Xiaoping básicamente lo que se priorizaron fue el hacer los negocios. Es decir, que hubo una estrategia orientada al interés nacional de China. Seguimos con la próxima, por favor. Y entonces, ahora entrando más de lleno, habiendo pintado estos antecedentes a lo que es el relacionamiento con América Latina, hay una serie de puntos de interés para China en nuestro subcontinente, como la posesión de recursos naturales en abundancia, pero no solo es la cuestión económica, ya que en materia política hay gobiernos en todos los países de América Latina, prácticamente sin excepción, que si no han tenido una visión política similar, por lo menos ha habido un enfoque cooperativo a la hora de vincularse con China, y digamos que esta coincidencia de nuestra abundancia de recursos con esa predisposición de los respectivos gobiernos latinoamericanos ha contribuido a que se construya la complementariedad económica, es decir, que nosotros les proveamos lo que ellos carecen y al mismo tiempo ellos nos brinden aquello que a nosotros nos hace falta. Por supuesto, también hay que reconocer cuestiones de índole internacional, como que el hecho de que América Latina sea un terreno propicio para la batalla diplomática en contra de Taiwán. Al día de la fecha, a nivel mundial, son menos de 20 países los que reconocen a la llamada República de China en Taiwán, de los cuales alrededor de la mitad se encuentran en, casualmente, América Latina y el Caribe, más específicamente, por sobre todo, en países de América Central y el Caribe, ya que luego en América del Sur es solo Paraguay, el país que aún reconoce a la llamada República de China en Taiwán. Y finalmente, por supuesto, un párrafo aparte para los Estados Unidos,
porque la República Popular China observa que nuestro subcontinente tiene en líneas generales una tendencia a buscar un cierto grado de autonomía con respecto al hegemón, no solo continental, sino también global, es decir, los Estados Unidos. Seguimos con la próxima, por favor. Y entonces, habiendo dicho esto, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de la relación bilateral? Bueno, hay que reconocer entre las fortalezas el hecho de que los dispares sistemas políticos en uno y otro lado no han sido un obstáculo para construir la relación bilateral. Ustedes son testigos de que se habla mucho desde América del Norte, desde Europa Occidental, la cuestión de los países que comparten valores, los países democráticos contra los autocráticos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de América Latina, la realidad nos muestra que esto no ha sido relevante, no ha tenido un impacto en nuestros gobiernos, por eso es que la relación bilateral, por sobre todo en lo económico, ha avanzado a pesar de las diferencias en los sistemas políticos. A su vez, está el hecho de que tanto América Latina como China son economías en desarrollo que comparten el interés por modificar o por lo menos mejorar el ordenamiento internacional, tanto en sus aspectos políticos como económicos. Otro punto que nos une, es decir, otra fortaleza, es que esa relación política favorable, positiva entre ambas partes, ha dado el sustento para el desarrollo no solo de la cuestión económica, es decir, lo comercial, lo financiero, sino también los intercambios culturales, tecnológicos y militares. Y por último, que era algo que estábamos dialogando casualmente antes del comienzo formal de este conversatorio, este vínculo bilateral que, como recién vimos, tiene una faceta política, pero también comercial, financiera, cultural, tecnológica y militar, se ha desarrollado al punto tal de que la convergencia de estos aspectos han llevado a que China defina el vínculo como estratégico. Pero también, ahora pasando a la próxima, tenemos que ver las debilidades para que nuestro análisis sea integral y sea equilibrado. En primer término, bueno, es una realidad que China es un competidor en la producción de bienes manufacturados e industriales. Se habla mucho justamente de la reprimarización de nuestras economías a la luz de la compra mayoritaria de insumos y materias primas por parte de China. Al mismo tiempo, es una realidad que China, más allá de hablar del win-win, no transfiere tecnología para que nuestras industrias agreguen valor a la producción local. Al mismo tiempo, también China es un actor comercial desleal a la luz de que ellos subsidian su producción y por lo tanto entonces su exportación tiene precios bajos, lo cual hace muy difícil que nuestros productos puedan competir contra los productos chinos. Y yendo más allá de lo estrictamente económico, en ocasiones se observa que China actúa como una potencia hegemónica ante América Latina en el sentido de presionar para obtener logros no solo de naturaleza económica, sino también de naturaleza política, como suele suceder a la hora de la vinculación con Taiwán. Y del lado nuestro también tenemos que reconocer como una debilidad, como vemos en el punto 5, que América Latina es un terreno complejo para hacer negocios para los chinos. Ellos identifican lo que es la cuestión burocrática en nuestros países, lo que es también el peso del sindicalismo a la hora de afectar las inversiones chinas. Por supuesto está la cuestión de las idiosincrasias, las barreras culturales, que en rigor de verdad son mutuas. Y por último,
nuevamente la cuestión de Estados Unidos, que nunca la podemos soslayar, porque el desarrollo de nuestro vínculo con China siempre es causal de fricciones con Washington, particularmente si la relación va a tratar cuestiones tecnológicas como el desarrollo del 5G o cuestiones militares como puede ser la venta de armamento proveniente de China. Seguimos con la próxima, por favor. Entonces, para ir cerrando, habiendo visto fortalezas y debilidades, ¿cuáles serían las oportunidades y los retos o desafíos en nuestra relación bilateral? Bueno, a mi entender, que una oportunidad es que hemos logrado diversificar nuestros socios comerciales y nuestras fuentes de financiamiento a partir de esta relación profunda, creciente con China. Al mismo tiempo, el vínculo entre ambas partes está prácticamente garantizado por la existencia de una complementariedad económica. Al mismo tiempo, está asegurado que la relación en sus aspectos comerciales, financieras, culturales, tecnológicas e incluso militares se va a seguir desarrollando a partir de la buena relación política. Siempre digo que no importa que nuestros gobiernos sean de derecha o de izquierda, siempre el vínculo con China se ha seguido desarrollando. Y por último, es una realidad que si sabemos utilizar la carta china, para nosotros la República Popular puede ser un contrapeso ante el poderío, la preeminencia de los Estados Unidos en nuestro subcontinente. Seguimos con la próxima, por favor. Pero, por supuesto, tenemos retos que sobrellevar, como mencionaba, las barreras culturales, pero también el desconocimiento, y por desconocimiento aludo desconocimiento en nuestra clase dirigente, en nuestra clase empresarial, no solamente en los ámbitos académicos. También está, como mencioné antes, el que hagamos frente al modelo primario exportador que se va, digamos, enraizando por lo que es la naturaleza del comercio bilateral, la afectación de la industria local que sobreviene por lo que es la invasión de productos importados chinos de bajo precio y, por supuesto, también del lado nuestro, que no tenemos una infraestructura suficientemente desarrollada como para que nuestra vinculación con China sea más eficiente. Y con esto hablo no solo a la existencia de suficientes líneas marítimas o suficientes vuelos, sino también internamente que tengamos una infraestructura que nos integre a nivel país, pero que también nos integre a nivel regional, como por ejemplo en el caso de Argentina, con costas sobre el Atlántico, para poder exportar a través del Pacífico vía la construcción de por ejemplo, corredores bioceánicos. Nuevamente también entre los retos está la cuestión del recelo de los Estados Unidos. Nosotros, al ser países por sobre todo endeudados con el FMI, donde Estados Unidos es el país, digamos, con mayor poderío a partir de lo que es su presencia en el directorio de este organismo financiero internacional, obviamente utiliza esa herramienta de ser nuestro principal acreedor para ejercer presión sobre nosotros y que no podamos pasar líneas rojas. Entonces, por ese lado, nuestra relación con China no puede ser plena. Y otro reto es la competencia que existe con otras potencias tradicionales, como puede ser en el caso de América Latina, Europa Occidental, o potencias emergentes, como puede ser la India,
para citar algunos de los otros, digamos, contendientes de China a la luz de tener una mayor presencia económica en esta parte del mundo. Vamos a ir cerrando entonces ahora con la próxima, por favor. Por lo tanto, estimo que como conclusiones de todo lo antedicho se podría afirmar que los intereses económicos y estratégicos de Beijing han puesto a América Latina en su foco de interés a pesar de las distancias geográficas, las barreras culturales. Esta relación bilateral se ha desarrollado de manera gradual, yendo de lo diplomático en la década de 1970 a lo económico a partir de la década del 80, pero de allí continuó con los intercambios educativos, culturales y científicos en la década de 1990, para ya reconocer una última etapa, por sobre todo en los últimos 15, 20 años, donde se han sumado dimensiones militares y estratégicas. En consecuencia, mi mirada es que, aunque América Latina es parte de la periferia lejana de China, porque obviamente las prioridades geopolíticas, geoeconómicas de China están en Asia, en Eurasia, en América del Norte, nuestro subcontinente se ha convertido en un objetivo estratégico de la República Popular. Pasamos a la última. Muy bien, entonces como reflexión final me permito dejarles la idea de que la presencia de China en América Latina es un fenómeno destinado a permanecer e incrementar su intensidad. Esto es importante que tomemos conciencia, que lo asumamos. China constituye una alternativa estratégica para nosotros, para América Latina, que contrapesa a los tradicionales centros de poder. No obstante, dependerá de nuestras dirigencias gestionar este fenómeno de la relación con China para que justamente evitemos nuevas hegemonías extranjeras. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesor Malena, por esta exposición tan completa que nos lleva a entender pues, de manera muy amplia esa evolución de la estrategia internacional, pero que también de alguna manera pues, nos permite ver pues, esas fortalezas, debilidades y los caminos que tiene América Latina para mejorar su relacionamiento regional frente a China. Dicho esto, entonces les presento al profesor Camilo de Felipe Villa, docente especialista en Asia Oriental del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor de la East China Normal University, magíster de la Universidad de Jilin, investigador de relaciones discursivas entre China, América Latina, en el contexto de la extensión de la iniciativa de la Franja y de la ruta en América Latina. El profesor entonces de Felipe nos va a hacer un contexto ya más aterrizado al caso de Colombia, nos va a ayudar a entender qué le aporta a Colombia relacionarse con China, cuáles son los principales logros, retos de este relacionamiento a lo largo de los últimos 10 años, en materia de comercio, en materia de inversión, qué beneficios ha traído para el país y pues desde su mirada y desde su experiencia, qué haría falta para fortalecer. Así que Camilo, bienvenido. Adelante tus 15 minutos. Vale, muchas gracias, Paula. Un saludo a los colegas y a los asistentes. Bien, entonces mi intervención yo voy a seguir un poco la línea de las preguntas que me han hecho y al final, después de la intervención de los colegas, espero poder ampliar más elementos y bueno, discutir un poco las implicaciones de la visita de Gustavo Petro a China. En ese sentido, entonces, digamos, el primer tema contextual es cuáles son los principales logros y retos del relacionamiento de Colombia con China en los últimos 10 años. No, perdón, es que le aporta a Colombia relacionarse con China, disculpen, es lo primero en materia de comercio e inversión y bueno, esto qué beneficios le ha traído al país.
Entonces yo creo que esta pregunta se puede responder desde pues, diferentes puntos de vista. En general yo diría que al igual que otros países de América Latina, incluso del sur global, es la posibilidad de acceder a otro cooperante inmediatamente, ¿no? Digamos, a menor costo, tener, digamos, mayores opciones de llevar a cabo una agenda de autonomía, como bien lo mencionó el profesor Malena. Eh, en otro lado, digamos, otra forma de verlo es, pues China que nos ha aportado, pues una disponibilidad de productos, de manufacturas, en especial en muchos casos a bajo precio o con de fácil acceso, que en última instancia pues han beneficiado el poder adquisitivo en Colombia y han tenido un efecto de alguna forma compensatorio sobre la inflación. ¿Sí? En la medida que son de bajo costo, pues compensan digamos, fluctuaciones de inflación y demás. Entonces, de alguna forma, esto incluso obedece un poco a la lógica de China de poder ofrecer bienes, incluso servicios, para sus países socios. Pero también ha ofrecido pues, potencialidades, muchas oportunidades, por supuesto, la oportunidad de estimular el desarrollo de nuestra costa Pacífico, de diversificar nuestras relaciones, de abrir espacios para la agroindustria, digamos, para motivar una transformación productiva en la economía. Uno lo podría pensar entonces en esos términos potenciales. Ha servido cuando Estados Unidos ha estado lejos, ha sido una especie, digamos, de suplente, si se quiere, pero también le ha permitido, llamémoslo a las élites, a los tomadores de decisión, permanecer como élites o como tomadores de decisión en tanto el comercio de commodities y las inversiones en infraestructura han permitido mantener una estructura económica en el país. Entonces, se puede así. A Petro, digamos, ya aterrizándolo, creo que, y digamos, es algo que yo me pregunto, si digamos, ha significado la oportunidad de validar la visión programática y la agenda del presidente, ¿no? En la medida en que entre los dos pues hay una afinidad discursiva, ¿sí? En algunos aspectos. Entonces uno podría pensar ahí que ese aporte, digamos, es más en términos de oportunidades. Pero creo que un poco lo que se ha discutido es que muchas de esas oportunidades, sobre todo en la parte de la transformación productiva, se han perdido, sobre todo en la orientación de cómo atender los retos de nuestro posconflicto. Y bueno, por lo demás, pues ha proveído bienes públicos, infraestructura dura, puentes, carreteras, en fin, lo que está en marcha, y también digital, digamos, con unos paquetes integrales. Los logros del relacionamiento en los últimos 10 años, básicamente, pues hemos llegado hemos descubierto este mercado, ha aumentado las exportaciones, pero de todas maneras hay una balanza comercial muy deficitaria. En la actualidad son 2.165 millones de dólares en exportaciones frente a 16.000 de importaciones por parte de China. Es una tendencia que no hemos podido corregir desde que iniciaron las relaciones, pero sobre todo desde 2015. Se ve un avance importante de montos importantes de exportación en productos agroindustriales, pero muy concentrado en el café. Pero bueno, ahora con el éxito de introducir carne, pues, digamos, se está ampliando, digamos, el panorama para poder meter otros productos como la quinoa, que es algo que se plantea, y otros productos, digamos, de la agroindustria. Pero bueno, esto también va a generar como unos retos y unos planteamientos frente al impacto que esto pueda tener en el país. Subieron un poco las inversiones, digamos, se han mantenido estables, han habido unos vaivenes, pero se recuperaron tras la pandemia, centradas en infraestructura, energías renovables y telecomunicaciones principalmente. Y Colombia empezó ya es moderadamente, digamos, visible para el turista chino en el exterior. Estamos viendo una llegada todavía tímida de turistas, pero de alguna forma estamos en el radar, en buena parte gracias a los esfuerzos de ProColombia, digamos, de entidades públicas y privadas aquí en el país. Y lentamente hemos visto un aumento de competencias y capacidades diplomáticas y privadas para relacionarnos con China y una mejor visibilidad de ambos países. Sin embargo, pues aquí hay retos importantes. Aún así, pues falta fortalecer los mecanismos como la CELAC, la Alianza para el Pacífico. Obviamente, todavía seguimos en deuda con el tema de APEC.
y otros esfuerzos multilaterales. Entonces, digamos, ha habido progresos, pero siguen siendo muy tímidos, siguen avanzando, digamos, a un ritmo lento, pero poco a poco se van logrando cosas que siguen adelante. Y pues esto a propósito de la visita, por supuesto, hubo se plantearon 12 acuerdos y 31 puntos en el acuerdo final, que si uno los ve son ambiciosos, tocan muchos aspectos de la cooperación, sería, digamos, una cooperación integral, pero definitivamente lo que sigue es darle continuidad. ¿Sí? Se necesita pues continuidad a través de visitas ministeriales o de alto nivel para concretar estas agendas en programas de cooperación, en programas de política pública específica, y por supuesto pues adecuar las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar estos objetivos que se plantearon. Necesitamos pues más funcionarios, mejor preparados, y sobre todo aumentar la presencia en China, no solo a nivel nacional, sino también ir pensando en presencia en provincias. Yo me pregunto si también algo que se necesita es si con Brasil pudiéramos forjar una relación triangular en temas de cooperación, teniendo en cuenta la similitud de las agendas en temas de desarrollo sostenible y demás entre China, Colombia y Brasil. Esto le permitiría pues a Colombia elevar, digamos, su estatus como protagonista regional en estos temas. Pero de momento creo que esa visita no dio como muchos indicios alrededor de ello. ¿Y qué falta por hacer? Bueno, ya digamos ahí lo acabo de plantear. Además de emplear estas capacidades y competencias, pues falta lo que hemos dicho siempre, que es plantear una visión de largo plazo, estratégica, que articule pues en un diálogo nacional sobre cómo abordar China, cómo asumir los riesgos y las oportunidades que ofrece este mercado, y pues socializar más, digamos, a personas, a tomadores de decisión, llamémoslo en esos términos, frente a la realidad china, frente a China, porque eso es algo que nos ha faltado en América Latina. Si uno ve, pues sería un poco, nos faltaría más como la experiencia de Sergio Cabrera, si se quiere, que bueno, es nombrado en tanto digamos, su biografía está en China, en buena medida, entonces reconoce la realidad del país, el relacionamiento, pero tradicionalmente en América Latina, en Colombia, pues por nuestra mirada hacia el norte y hacia nuestra mirada euroatlántica, pues no hemos tenido esas oportunidades de socializar, de una socialización transpacífica, lo cual pues redunda como en un miedo y en una desorientación a la hora de abordar China. Entonces hay que subsanar esto, y son medidas que requieren unas miradas de largo plazo, continuidad política, esfuerzos y recursos. Entonces yo lo dejaría por ahí. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Camilo, entonces por darnos este aterrizaje frente a cómo se dan las relaciones entre Colombia y China, que yo leo un poco más alrededor de retos, ¿no? Nos lo plantea más, es que a pesar de que se han hecho algunas aproximaciones, pues siguen quedándonos todavía muchas tareas pendientes, y que en parte pues a eso respondía la visita que hizo el presidente Petro a China en estos días, esa visita de 3 días, en la cual pues ustedes mencionaban inicialmente que se elevó la relación bilateral a un nivel de asociación estratégica, y realmente pues muchos se han preguntado, ¿y eso qué implica? ¿Todos los países tienen ese nombramiento o eso nos hace ser más especiales respecto a otros, o realmente cómo poder darle lectura a ello? Porque también en los medios de comunicación o algunos analistas pues hemos podido ver desde aquellos que dicen que estos acuerdos que se firman, que nos menciona el profesor Camilo, pues son importantes, van a ser una hoja de ruta de trabajo, de ahí que el presidente pues se haya ido con varios de sus ministros para concretar proyectos importantes en materia de cooperación, pero para otros pues simplemente son unos acuerdos protocolarios que no van a trascender o que no tienen mucha constancia, o que no van a trascender más, por así decirlo. Entonces, para cerrar con este conversatorio, esta parte inicial, y después darle paso también al público si tiene preguntas y pues poder debatir un poco más. A continuación, entonces, el profesor Rafael Castro, docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, doctor en Ciencia Política de la Christian Albert University en Alemania, magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y abogado de la Universidad Santiago de Cali, nos va a hablar entonces alrededor de cuál es la importancia que tiene la visita del presidente a China en términos de agenda, en lo que hemos visto,
hoy, pues, o lo que están saliendo en estos días alrededor de, en redes sociales, en los medios de comunicación, cuáles son los puntos más importantes que se han desarrollado, qué expectativas habría o hay, pues, frente a qué continuidad habría que darle, pues, a esos acuerdos y, pues, contestarnos y ayudarnos a entender, pues, qué significa eso de una asociación estratégica. Rafael, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Paula y Tatiana, primero por la invitación. Un agradecimiento también a Red Intercol y a LADA. Y un saludo también a los colegas, las colegas y a la gente que nos acompaña hoy. Yo quisiera enfocar mi presentación. Bueno, voy a empezar con una pequeña publicidad, autopublicidad no paga. ¿Me confirma si están viendo ahí ya la pantalla? Perfecto. Sí, perfecto. Justamente a propósito de uno de los puntos que mencionaba Jorge, hay una cuestión que pues ha marcado muchísimo el relacionamiento y la percepción de las élites también sobre la relación con China en América Latina, que por supuesto es el tema de la relación con Estados Unidos. Pero desde otra perspectiva, algo que he tratado de reflexionar también bastante durante los últimos años y en especial con este documento de trabajo que pueden descargar ahí con el código QR que aparece, igual está de libre acceso, es también cómo incluso la competencia estratégica que Estados Unidos ha proyectado en los últimos años con China de manera más intensa ha afectado también las relaciones con América Latina. Entonces, Ahí tenemos, por ejemplo, la ley de competencia estratégica como uno de los puntos importantes que se han... Porque hay un micrófono abierto por ahí. Lo que quieras, habla con él. Es lo justo. ¿Ah? Norbert Molina. Ya, sí. Entonces, justamente pues quisiera, bueno, invitarles a leer este texto donde reflexiona justamente en parte sobre cómo esto ha afectado la política de Estados Unidos hacia América Latina y cómo ha impactado incluso también el relacionamiento de algunos países latinoamericanos con tratando de, como lo han llamado algunos, contener en ciertos aspectos o advertir al menos diplomáticamente a los países latinoamericanos sobre la presencia de China en temas como las telecomunicaciones, lo que Estados Unidos llama la exportación del modelo de seguridad chino, entre otros aspectos que, bueno, espero podamos profundizar un poco más en la discusión. Entonces, yo quisiera enfocarme, y me han pedido hablar con algunas preguntas acerca de lo que fue la visita y lo que podría ser, ¿no? Más allá del foco de los medios colombianos, y hasta cierto punto del Twitter del presidente, que ha sido con el tema del metro de Bogotá, creo que hay unos aspectos bastante importantes que podemos mirar con respecto a esta visita, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con lo que fueron 4 temas que mencionó Petro en su llegada directamente después de haber llegado a China, que fueron, en primer lugar, que es muy importante fortalecer la relación con China en un contexto en el que se está construyendo un orden más multipolar, 1. 2, Petro menciona el tema del déficit de la balanza comercial, que ya lo explicaba muy bien también Camilo y que Jorge lo ponía en perspectiva regional, que no es un caso solo de Colombia, sino también de muchos países de la región, y hablaba de tratar de superar ese déficit. 3, Petro habló de una mala política de endeudamiento que tuvo sobre todo el gobierno anterior durante la época del COVID y de cómo se podría mejorar ese perfil de la deuda que estaba a bastante corto plazo, con unos intereses altos, etcétera, y convertirla en una deuda de largo plazo. Y 4, mencionó la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sobre todo aquí dijo que a él le parecía que Colombia podría ser también uno de estos puentes entre el Atlántico y el Pacífico, esto sobre todo a través de la infraestructura férrea, que fue un tema también importante durante su campaña presidencial, cómo restablecer, rehabilitar todo este tema ferroviario que en Colombia pues fue bastante descontinuado por mucho tiempo, ¿no? Incluso sugirió que esto podría ser una de las soluciones a los problemas actuales que enfrenta, por ejemplo, el Canal de Panamá, y sería un complemento a esa ruta interoceánica, ¿no? Entonces, justamente con base en esas primeras menciones, voy a hablar un poquito de lo que fueron los logros y quizá las cosas que quedaron en el tintero o que todavía se podrían hacer y profundizar a partir de esa relación, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña claridad, un asterisco, porque en algunos medios colombianos se dijo que el presidente había hablado de ingresar a la iniciativa de la Franja de la Ruta. En su declaración esto no aparece por ningún lado. Lo que hizo fue mencionar que esa iniciativa existía y mencionar paralelamente el tema de la posibilidad de hacer infraestructura también en Colombia. Pero
a pesar de esta cercanía, él no dijo vamos a ingresar directamente a la llegada a China, ¿no? Esto es importante por algo que quiero profundizar después sobre lo que todavía se puede hacer. Entonces, con respecto a los logros, se lograron 12 acuerdos de cooperación, lo cual, como se ha dicho, sí es algo clásico en este tipo de visitas, memorandos de entendimiento, etcétera. Yo destacaría dentro de esos acuerdos y de los temas que se pactaron, pues que varios de ellos sí van bastante vinculados a la agenda doméstica también que ha tratado de avanzar Petro. Por un lado, el tema de la inversión en el desarrollo ecológico, se logró hacer uno de los acuerdos en torno a esto, y por ejemplo también en el tema de la cooperación agrícola, que el tema de la agroindustria ha sido un tema también central dentro de la agenda de Petro. En segundo lugar, sí efectivamente se lograron unas ciertas mejoras. Perdóname, te interrumpo, Rafael, ¿tú estás Dime. pasando diapositivas? Porque estamos No, viendo no, una no, que se en este llama... momento ok. no. Ah, bueno, perfecto, perdón. En este momento no, pero voy para allá. Entonces, uno de los puntos ahí también que se logró sí fue tratar de mejorar esas condiciones de la deuda y también tratar de hablar, se incluyó en la declaración bilateral el tema de equilibrar la balanza comercial, de alguna manera de buscar un equilibrio pues más saludable dentro de esto. Algo interesante, simplemente como una mención, es que la Embajada de China en Colombia tuiteó que las relaciones entre China y Colombia están en este momento en su mejor momento y tendrán un futuro brillante, ¿no? Esto pues es algo que uno podría decir, bueno, en términos diplomáticos puede que no signifique demasiado, pero de todos modos es algo que hay que hacer mención y destacar. ¿Por qué se ha mencionado mucho este tema? Y como lo explicaba bien Camilo, de la desbalanza comercial, y es porque ese déficit comercial de Colombia con China ha venido creciendo en los últimos años y ciertamente en este momento es la parte más importante del déficit de nuestra balanza comercial y por tanto es un punto que tenemos que revisar y que tenemos que preguntarnos. El otro punto de lo que se logró, y por ahí se ha discutido, es el tema de que se elevara el nombre que tiene la relación entre China y Colombia a una asociación estratégica, que era lo que explicaba Jorge muy bien, esto qué implicaciones tiene, cómo son los nombres que se puede lograr en todo esto. Esto es algo que, a pesar de que en los medios colombianos, en algunas intervenciones, ciertos analistas trataron como que de minimizar esto, es algo que puede ser representativo porque en otros casos, y como se ha estudiado, nos mencionaba Jorge que también ha estudiado en este tema, esto puede significar en ocasiones más inversiones, más encuentros de alto nivel, más cooperación técnica y tecnológica. Entonces, no es algo que se deba minimizar. Ahora bien, esto es algo que se venía buscando desde hace años en Colombia, desde la administración Santos, cuando menos, y en este sentido estábamos un poco rezagados con respecto a otros países de Sudamérica que ya tenían esta categoría. Y lo que queda también, y en ese sentido pues empiezo a dirigirme un poco hacia lo que puede ser esa relación bilateral, pues es que hay denominaciones que implican todavía más importancia, ¿no? Está el tema de la Asociación Estratégica Integral, bueno, algunos lo traducen como la Asociación Estratégica Comprensiva también. Entonces, esto puede ser uno de los siguientes puntos a buscar, porque justamente a medida que se avanzan en esas categorizaciones, pues justamente se pueden lograr más cosas dentro de esa cooperación. Aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se podría lograr? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son los retos que tenemos para lograr quizás sacarle mayor provecho a esa relación bilateral China-Colombia? Entonces, por un lado, se discutió muchísimo, muchísimo en los medios colombianos y incluso creo que hubo posturas encontradas entre colegas analistas de China sobre el tema de si Colombia debería ingresar o no a la iniciativa La Franja y la Ruta. Uno de los puntos que se mencionó ahí es que, bueno, como que de alguna manera fue como que una apuesta de lo que pudo haber pasado, es que quizá Colombia estaba tratando de jugar esta carta como una cuestión para negociar el tema de la deuda, para negociar quizá mayores inversiones en infraestructura, entre otras cosas. Pero desde mi perspectiva, algo que puede haber jugado más es que, bueno, tenemos ya la próxima semana un viaje a Washington también del presidente Petro. De todos modos, la situación actual ha sido un poco tensa diplomáticamente por las declaraciones también que se han hecho sobre el conflicto palestino-israelí. Entonces, en diplomacia en muchas ocasiones hacer anuncios tiene mucho que ver con el timing, ¿no? Hacerlo en el momento adecuado. Y yo creo que en esta situación de estar próximos a una visita a Estados Unidos y además en un momento en el que ya se han despertado algunas tensiones con algunas figuras diplomáticas por el tema palestino-israelí, quizá no era lo más estratégico anunciar el ingreso a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora bien,
es atractivo para nosotros, ya más como una pregunta hacia lo que puede ser esa relación bilateral. Y ahí lo que podemos observar es que, por ejemplo, esta iniciativa de la Franja de la Ruta, que de pronto para quienes están en el público no están tan familiarizados, Jorge la ha explicado un poco, que se enfoca mucho en los aspectos de infraestructura, pues sí ha significado para algunos países unas inversiones importantes. Ahí vemos, por ejemplo, para Chile, para Perú, esto sí ha representado unos beneficios y en ese sentido puede que sí lo represente para nosotros, que sí nos puede colocar en una situación un poquito más tensa, que no le puede gustar tanto a Estados Unidos, que no le puede gustar tanto a nuestros socios europeos, eso es posible también. Sin embargo, en este sentido, yo creo que la cooperación que ofrecen Estados Unidos y que ofrece Europa no es excluyente. Necesariamente todavía se pueden recibir eso y recibir esos recursos, por ejemplo, de apoyo, cooperación para temas de democracia, etcétera, pero lo que estamos viendo de parte de Estados Unidos y de Europa también es que ciertas firmas están yendo de Latinoamérica y en ese sentido pues sí necesitamos esas inversiones. Entonces esa cooperación se puede recibir de manera complementaria también y desde mi perspectiva, para dejarlo completamente claro, creo que sí puede haber más beneficios de ingresar a la iniciativa que desventajas, ¿no? Y en ese sentido podemos ver eso en casos como este caso de Chile y Perú, ¿no? Aquí vienen algunos de los retos más estructurales, pero esto sí es una cosa muy complicada, clásica en América Latina. Necesitamos diversificar nuestras exportaciones, no seguir exportando solamente aguacate, banano, café. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo hacer esto? El gobierno de Gustavo Petro ha hablado por de un lado del tema de lograr una reindustrialización. Sin embargo, lograr la reindustrialización es una cuestión bastante costosa y que es bastante difícil de hacer. Sin embargo, lo que sí se podría tratar de lograr son, por ejemplo, algunos encadenamientos productivos, cadenas de valor regional. En su época de surgimiento, la Alianza del Pacífico hablaba de esto. Lamentablemente, en los últimos gobiernos no se volvió a mencionar demasiado el tema. Se habló de identificar solamente posibles cadenas productivas, pero no de estimular, porque esto requiere esfuerzos de política macroeconómica, comercial, consensuada con los vecinos, realmente para lograr esas cadenas de valor y decir no vamos a exportar una cierta materia prima, sino que vamos a conjuntamente a hacer un producto con al menos con un poquito de valor agregado y no vamos a estar exportando pues carros y cohetes y computadores, pero sí productos que por lo menos no sean esa materia prima que en el mercado internacional tiene esos precios tan volátiles y que no le agrega valor a nuestras exportaciones. Ahí definitivamente Colombia sí puede aprender también en algunos de estos aspectos de la experiencia de cómo han fortalecido sus exportaciones países como Chile, no tanto en el tema de diversificación necesariamente, pero sí de fortalecer su oficina de promoción del comercio. Entonces, por ejemplo, fortalecer ProColombia en Pekín es algo que me parece fundamental. Se necesitan más recursos, más personal cualificado que esté participando en eso. En eso la oficina de ProChile es un ejemplo muy interesante. Pero tenemos aún así unas deficiencias estructurales, por ejemplo, en el tema de puertos, en el mismo tema de infraestructura para conectar el país mismo, seguimos bastante rezagados. Y esto es una deficiencia histórica pues, que ha tenido Colombia, y esto acompañado, como lo mencionaba también Camilo, de una deficiencia histórica pues, de cuestiones diplomáticas, y creo que por ahí tenemos una pregunta donde podremos profundizar en eso, donde por un lado pues, nos ha hecho falta presencia en Asia, empezamos a entrar muy tarde y empezamos además con una visión de Asia simplemente como un mercado, y creo que todavía persiste un poco esta visión y que hay que profundizarla y ampliarla. Porque nos falta comprensión sobre todo lo que pueden ser esas relaciones con Asia también en otros aspectos más allá de lo comercial. Nos falta comprensión incluso sobre cómo funciona China. Cuando se mencionaba este tema del metro, bueno, ese tema del metro estaba a manos de una empresa privada, por lo tanto no iba a ser un tema de la reunión de Xi Jinping, pero entonces en los medios decían no, que Xi Jinping le hizo el feo a Petro, que porque no quiso reunirse con él a hablar de eso, y eso hasta le tocó salir al embajador de China en Colombia a decir, eso es una noticia falsa. En ningún momento esto hace parte de un tema de la agenda, ni Xi Jinping lo ha mencionado, ni ha tenido nada que ver con esto, porque es un tema que se va a discutir, incluso se terminó discutiendo con la empresa privada china que está encargada del Metro de Bogotá. Entonces, sí creo que hace falta ese conocimiento y ese conocimiento de parte y parte para profundizar y ver cómo se pueden hacer esas joint ventures, tanto privadas como con iniciativa también en parte del Estado, para lograr entonces ese tema de la diversificación y no empeorar por lo menos el tema de la reprimarización.
Ahí hay otros temas que se pueden lograr y que se pueden ampliar de la agenda. Por ejemplo, la CEPAL ha sugerido que un tema en el que tiene que avanzar Colombia, y ahí China puede ser uno de sus socios, es lograr, perdón, no solo Colombia, sino América Latina en general, lograr la autosuficiencia alimentaria, lograr la autosuficiencia sanitaria. Eso nos lo ha mostrado de manera muy clara la pandemia, y hay unos ejemplos ahí de cooperación interesantes, por ejemplo, de México, de Argentina misma, con este tema de las vacunas, que se puede aprovechar y que se debería profundizar a un nivel también de concertación regional. Hay otros temas que también sería importante tocar, que por lo menos de lo que yo vi no se tocaron en la reunión, no sé si de manera secreta, nunca sabemos en estos casos, pero que han sido preocupantes para Colombia, y es por ejemplo el tema de que las armas y equipo militar chino haya terminado en manos de organizaciones ilegales en Colombia. Aquí, pues es un tema un poco, yo creo que difícil, pero que quizá en el largo plazo, poco a poco, se pueda conversar, y es que sí necesitamos una mayor regulación de armas pequeñas por parte de China para poder evitar que ese tipo de situaciones se presenten. Necesitamos, eso sí, también ya más desde la perspectiva nacional, unas mayores regulaciones comerciales. Por ahí había quejas, por ejemplo, de los vendedores en Bogotá de que estaban llegando productos chinos, pero que llegaban a través de los TLC con México, y que si había un tema de contrabando importante que había que regular. Entonces creo que esto es un tema importante, tanto en los estándares nacionales legales con respecto a los temas comerciales, a la vigilancia, pero también a los temas ambientales, que ha sido un tema también de preocupación en algunos de los proyectos que ha desarrollado China, por ejemplo, de infraestructura allá en Colombia. El otro punto que se menciona en esta, como parte de los anuncios que hacen conjuntamente Colombia y China, es el tema de reformar la arquitectura financiera internacional, y sobre todo para que pueda financiar el tema ambiental, ¿no? Yo creo que, bueno, por un lado aquí, por supuesto, China es un actor muy importante que efectivamente puede contribuir a esa reforma y puede sentar una posición importante que, además, como lo decía Jorge, nos puede servir también como una fuente financiera alternativa, sin tantas condiciones, que en ocasiones se necesita, y para no estar tan dependientes solo de las fuentes financieras estadounidenses. Sin embargo, aquí y en general en los temas multilaterales en los que se puedan coordinar posiciones con China, creo que hace falta todavía de parte de Colombia organizar cuál va a ser nuestra estrategia y cuál es nuestra posición frente a este tema de la reforma, cuáles son las propuestas concretas que nosotros queremos avanzar, y ahí sí buscar aliados para hacer esas reformas de la arquitectura financiera internacional. Eso es lo que yo todavía no veo muy claro. Por ahí se mencionó otro tema también que sería interesante, que es una asociación global de energías renovables. Listo, vamos a hacer eso, pero ¿eso qué implica? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles van a ser los componentes? Se mencionó también el tema de una posición frente al tema de Palestina e Israel. Ahí puede haber también, por supuesto, ciertas coincidencias, pero más hacia el largo plazo y dentro del contexto internacional actual, una cosa que nos tenemos que preguntar también es, bueno, ¿cómo va a afectar este tema también? Y si profundizamos esa relación, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿cómo va a afectar las relaciones de Colombia con el resto del mundo? Algunos han planteado, bueno, nos encontramos entrando a un sistema más bipolar, donde las dos grandes potencias son Estados Unidos y China, o será que estamos en un sistema más multipolar. Por ahí algunos colegas argentinos también han sugerido que estamos en una época, en una segunda guerra fría. Yo tengo mis reservas con ese diagnóstico, pero ciertamente estamos por lo menos en una época de competencia estratégica de China y Estados Unidos, donde sí necesitamos algunas posiciones frente a esto. Entonces, ahí los colegas argentinos han hablado, y algunos diplomáticos también de varios países suramericanos, del tema del no alineamiento activo. Se ha hablado también en el paper, yo sugiero el tema, retomemos parte de esta tradición latinoamericana de la autonomía, cómo construimos autonomía. Hemos visto que América Latina prácticamente en algunos aspectos no se está alineando tampoco con ningún bando necesariamente, sino está decidiendo según sus necesidades. Lo vimos con el tema de las vacunas. Estados Unidos y Europa no estaban vendiendo inicialmente vacunas, así que se las compramos a China, se las compramos a Rusia, se las compramos esencialmente a quien nos quisiera vender las vacunas porque las necesitábamos. Entonces, como que hasta el momento tenemos una estrategia de hacerlo bien sin mirar con quién, pero valdría la pena profundizar cómo podemos lograr esa autonomía para América Latina, y sin dejar de prestar atención a que Estados Unidos sí está tratando de reducir la presencia de China en ciertos aspectos, por ejemplo, de las finanzas, del comercio, fortalecer el papel del BID y comprar incluso la deuda, como lo hizo en el caso de Ecuador, pero eso pena de sacar a China del negocio de las telecomunicaciones, que está preocupado también por la proliferación de ciertos temas de seguridad y de defensa chinos en la región,
y que eso sí con muchas dificultades está tratando de avanzar un poco también el tema de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, pero como lo decía Jorge, estamos también en un momento en el que el tema comercial o el libre comercio como lo promovía Estados Unidos por muchos años ya no está. No hay nueva suscripción de tratados de libre comercio. Biden tampoco reingresó al acuerdo transpacífico. Entonces, como que realmente tenemos que tomar, desde mi perspectiva, lo mejor que podamos de cada uno de estos socios, pero para eso necesitamos una estrategia. En ese sentido, una cosa que han venido reflexionando algunos colegas chilenos y que he propuesto un panel para la siguiente conferencia de LASA en Bogotá es si realmente vamos a hablar de una política exterior progresista, necesitamos definir realmente unos objetivos y cómo se va a avanzar y se va a construir esa política exterior progresista con autonomía para América Latina, entendiendo muy bien ese contexto global en el que nos estamos moviendo para no ir tampoco a dar un paso en falso ni con respecto a China, ni con respecto a Estados Unidos o a nuestros socios europeos, entre otros. Entonces, simplemente para concluir, desde mi perspectiva, pues por ahora como que seguimos sin franja, pero tal vez con un poco de ruta con esos acuerdos que ya se han firmado y ojalá pues este tema se pueda implementar mucho mejor y se le haga seguimiento desde los ministerios colombianos a la cooperación y al grupo de trabajo que se creó con China. Gracias. Muchas gracias, Rafael. La profesora Paula nos tuvo que abandonar en este momento por otro compromiso, pero vamos a seguir adelante con nuestra programación de la conversación. Entonces tenemos una pregunta del público y dos que teníamos como para conversar en general frente al tema de la visita, que muy bien Rafael pues notaba unos puntos importantes a lo largo de su intervención, pero específicamente pues desde todas las perspectivas, tanto la de América Latina como se ve desde afuera, porque pues nosotros desde Colombia tenemos una visión, como diríamos coloquialmente, mirándonos hacia el ombligo, viendo desde nuestra propia realidad, pero también es bueno poder tener esos otros insumos como los que nos presenta el profesor Jorge Malena. ¿Qué necesidades vemos hoy de Colombia en su relacionamiento? También Camilo lo motivaba desde el punto de vista comercial diciendo no llegamos a ni siquiera tener un relacionamiento más profundo a nivel del comercio. La inversión también es un tema, a pesar de que tenemos un acuerdo para la promoción recíproca de inversiones. Desde el 2008 no logramos consolidar tampoco unos flujos de inversiones suficientemente amplios desde China. Y por otro lado, algo adicional que ya también Rafael en su intervención daba algunas ideas de cómo fomentamos un relacionamiento más profundo. Sería muy valioso que pudiera compartirnos, profesor Jorge, desde su experiencia también de otros casos, en el caso argentino, en el caso de otros países de América Latina, cómo han logrado que efectivamente otros países logren tener unas conversaciones o unos afianzamientos de lazos económicos con China más profundos que lo que hoy presenta Colombia, y en qué campos sí hemos avanzado, en cuáles no. Entonces, si quieren, comenzamos por estos puntos y luego ya avanzamos hacia la pregunta que nos ha compartido Rafael Piñeros en el chat, y también invitar a todas las personas que nos acompañan en esta sesión a que puedan escribir sus preguntas para que podamos de esta manera conversar frente a los temas que tanto nos han compartido los profesores previamente, como los que nos suscita de interés y de inquietud este tema de las relaciones colombo-chinas. Entonces, profesor Malena, no sé si quiere comenzar usted dándole un poco desde el punto de vista de ese relacionamiento más profundo, qué experiencias podríamos tener de referencia para Colombia. Sí, con mucho gusto, Tatiana, y por supuesto quiero aprovechar para agradecer y felicitar a Camilo y a Rafael por sus respectivas exposiciones, muy ilustrativas, muy específicas, que viene muy bien, incluso para mí mismo, conocer en mayor detalle la relación de Colombia con China. Básicamente yo puedo empezar diciendo que como estudioso de la relación en general de América Latina con China, a mí siempre me llamaba mucho la atención que Colombia solo fuese reconocida como socia cooperativa de China y que recién ahora, a partir de la actual visita
del presidente Petro haya subido un escalón y pasase a ser socio estratégico. Digo esto por lo que es el peso específico de Colombia en materia de territorio, población, tamaño de su economía, o sea, obviamente es una potencia intermedia a nivel latinoamericano si situamos como potencia grande el Brasil. Y digo esto porque quizás un factor que podría haber incidido en ese no reconocimiento por parte de China hasta el día de la fecha es la cercanía histórica del punto de vista del alineamiento internacional de Colombia con los Estados Unidos. Porque, digamos, uno de los aspectos que distingue la asociación cooperativa de la asociación estratégica es que en la asociación estratégica el diálogo en materia de defensa, como así también la provisión de equipamiento y la venta de armamento está contemplada. Incluso en el caso de la Asociación Estratégica Integral, que es el paso ulterior, lo que es, por ejemplo, lo que está sucediendo con Argentina, con Brasil, se va un paso más adelante a partir de lo que no solo puede ser la venta de armamento, sino la cooperación en cuestiones de defensa. Y cito como ejemplo para que se pueda entender mejor, y no estoy haciendo juicios de valor, solo estoy describiendo la realidad. Seguramente ustedes saben que nosotros en la provincia de Neuquén, en la Patagonia, tenemos lo que formalmente se llama un observatorio para, digamos, observar el espacio lejano, pero en rigor de verdad, a la luz de las características de las antenas allí ubicadas, tranquilamente esto puede tener un uso dual, es decir, no solo astronómico, sino también de defensa. Entonces, digamos que se abren alternativas que por supuesto no necesariamente se debe ir siempre en esa dirección hacia supuestamente adelante, y digamos que el caso de Colombia era llamativo a la luz de su reciente designación como socio estratégico. Otro aspecto que quiero tratar brevemente para luego cederle la palabra a los colegas es esta cuestión de la aún no adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es otra de las cuestiones que me llamó la atención en los últimos años que esto no sucediese, por también lo que es la dimensión como potencia intermedia de Colombia en el escenario de América Latina. Ya hay más de 20 países que adhieren a la iniciativa, están faltando casualmente Colombia, México y Brasil está todavía en un estadio de indefinición, más allá de los pronunciamientos de Lula da Silva, y yo estimo que la iniciativa de la Franja y la Ruta puede contribuir con el desarrollo de esta infraestructura que los colegas recién comentaron es tan necesaria para Colombia. Es posible entonces que el actual estatus de socio estratégico otorgado por China le abra la puerta a Colombia para ser parte de la iniciativa y por sobre todo lo más relevante es el acceso como miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es, digamos, la pata financiera de la Franja y la Ruta, pero bueno, también está qué actitud querrá tomar el gobierno colombiano, y fue muy interesante este dato de que si están a pocos días de otro viaje presidencial a los Estados Unidos, quizás aún no era el momento de entrar tan de lleno a tener un upgrade en la relación con la República Popular. Muchas gracias, profesor Jorge. Camilo, adelante. ¿Qué reflexiones te suscitan las preguntas?
Bueno, yo digamos, tengo varios apuntes sobre lo que se ha mencionado. Voy a intentar ir rápidamente. Tal vez, bueno, empezar por el que nos ha convocado un poco más, es el tema de la asociación estratégica. Claro, es digamos, una mejora en este estatus otorgado por China. Evidentemente fue como una especie de compensación por no haber ingresado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Y es algo que a mi modo de ver se esperaba, porque la cuestión de la adhesión a la Franja y la Ruta digamos, no fue una discusión en medios o en círculos políticos y demás, lo suficientemente amplia. Incluso, pues, Tatiana, si recuerdan, tuvimos la oportunidad, digamos, de participar y dialogar con Cancillería en esto. Y la Franja y la Ruta siempre fue un concepto, digamos, muy nebuloso, muy vago, ambiguo, que, digamos, hace que los países no sepan exactamente a qué se van a comprometer más allá de un memorándum de entendimiento bastante general. Entonces, este tema de la asociación estratégica, yo veo que por un lado, de nuevo compensa primero a China, porque con esto China, digamos, demostró capacidad de maniobra diplomática en la región, sobre todo frente a un país, digamos, como tan cauteloso, digamos, tan desconfiado, tradicionalmente lejano de China, ¿no? Es decir, se comparte un lenguaje similar en las intenciones de cómo China se relaciona con América Latina bajo su propio lenguaje, desde su propio glosario chino, por así decirlo. Entonces, esta asociación estratégica compensa porque se trasladan una serie de conceptos, digamos, de cercanía con Colombia. Ahora, asociación estratégica hace parte de un glosario y una taxonomía muy compleja, que es el sistema de asociaciones que China tiene con todos los países del mundo. Esto es un glosario de más de 20 términos, dependiendo de la fuente que uno consulte. Digamos, se intersectan. Es en realidad algo muy confuso. A mi modo de entender, la asociación estratégica es un paso anterior a la asociación estratégica integral, ¿sí? Yo interpreto esta asociación estratégica más como, digamos, un nuevo rótulo eh, para digamos, la nueva sofisticación, si se quiere, de las relaciones económicas de China con Colombia. ¿A qué me refiero con sofisticación? Pues que ahora estamos construyendo un metro, tenemos empresas de tecnología china, de telecomunicaciones, vamos a tener Sinovac aquí, pues que iba a estar en Chile, pero ahora está acá. Y a esto me refiero, digamos, con esa sofisticación, con esa complejidad. Por lo tanto, esta sofisticación, el término estratégico se traslada a esto, y sumado pues también a la idea, a los puntos tan amplios de cooperación en agenda. Es una cooperación que toca muchos sectores, que incluso apoya el programa de Petro. Es, digamos, a lo que respondería el concepto de estratégico. Digamos, no comparto la idea de que vaya hacia lo militar. Esto, digamos, es algo que está como más reservado para los rangos más altos de esta taxonomía, en este caso Rusia. Si uno mira en uno de los acuerdos con Colombia, se mantiene la cooperación en temas militares, pero es más que todo, si uno lo mira, es más relacionado, digamos, con dotación de equipo, con intercambio de experiencias, pero no de ninguna manera con un tipo de cooperación que vaya a mejorar las capacidades de defensa de Colombia, y mucho menos vaya a permitir a Colombia ser una amenaza regional en ese sentido. O sea, no nos están armando, no es lo que se contempla. Y de lo que yo, digamos, leí de este tema, que de nuevo hay muchas versiones, incluso dentro de China es un tema que es confuso, y que una cosa es lo que dicen los académicos y otra cosa es lo que dicen, digamos, los políticos en China. Pues lo estratégico sigue siendo algo muy prudente en términos militares, pero no, de nuevo ahí está el debate, porque confunde mucho. De hecho, una de las preguntas que a mí se me hizo era, bueno, ¿y esto qué pasa con la OTAN? ¿Qué va a pasar entonces de la relación con Colombia con la OTAN? ¿Significa que va a haber una alianza militar? No. No, no, realmente no. Y bueno, yo creo que, citando el paper de Rafael aquí, digamos, se pone muy claro de alguna forma que hay unos incentivos que impiden que, bueno, que Colombia se acerque a Estados Unidos. Les dejo, digamos, ahí también invitar un poco a esa lectura para mirar a eso de manera más amplia. Esos serían como unos apuntes sobre esta asociación estratégica. Entonces, de nuevo, reflejas como la nueva complejidad económica y la intención de continuar por esa senda. Pero queda por ver, en efecto, si todos estos acuerdos, digamos, todas estas
el lenguaje de estos acuerdos, de estos 31 puntos y los 14 acuerdos, si uno mira los verbos, son de intención. Sí, son en plan memorándum de entendimiento, pero aquí de nuevo tenemos el reto es como llevarlo a la práctica, unos programas concretos, visibles y darle continuidad a lo que ya se venía trabajando con Duque. Pero bueno, se ven algunos elementos ahí interesantes como Sinovac y demás. Yo quería también mencionar una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que antes de la visita de Petro, de hecho China no se planteó en la agenda, ¿no? El discurso de Petro pues primero planteó África y demás, pero China realmente no estuvo tanto en el panorama. Tampoco hubo pistas sobre si, de nuevo, si esa mirada, esas posiciones críticas, posthegemónicas, si se quiere, de Petro y de China iban a converger en la agenda. O sea, no se pensó en ese espacio. Pero ahora cuando vemos los acuerdos, sí, digamos, sí hay como unos puntos ahí de convergencia entre sus visiones de mundo, sin mucho compromiso, pero sí hay como hay, digamos, unas oportunidades de diálogo que bien, como lo planteó Rafael, que ahora pues tocaría darle sustancia, pero encontramos en Petro un presidente todavía lejano. O sea, China no hizo parte de la biografía política ideológica de Petro, ¿no? Si uno mira a juzgar por lo que Petro ha puesto en Twitter a lo largo de estos años, pues China no ha hecho parte, digamos, de su discusión. Lo ha tomado un poco como referente, con que así es, China hizo bien las cosas en la pandemia, mientras que Estados Unidos pasa esto, China esto, o sea, como que lo toma como ejemplo, pero digamos, en ninguna forma establece como un diálogo en términos de sus posiciones ideológicas con China. Si uno mira el último tweet, uno de los tweets de esta visita, me pareció algo, me llamó la atención que él dice, bueno, China y Colombia tienen una balanza, bueno, deficitaria, para Colombia muy fuerte. Normalmente en estos casos, pues los países que sufren, que están en desventaja, pues ponen aranceles, ¿no? Digamos un poco una posición pasiva-agresiva, si se quiera, y de entrada como que pareciera por una condicionalidad de, bueno, esta es mi propuesta para China, ¿no? Y esto sumado a la idea de que él es de que se propone, o sea, no entra a la franja y la ruta, pero propone una vía alternativa. Es como si Petro hubiese querido definir el tono de las relaciones, ¿no? Y de nuevo, insistiría que con la negociación estratégica se le salva la cara, como dirían los chinos, a la misma China, porque a todas estas invitaciones que ha venido haciendo el embajador Lang Hu y el actual embajador, de trasladar unos conceptos de un glosario político chino de cooperación, amistad, etcétera, etcétera, pues de alguna forma Petro da una respuesta positiva, una validación a estos, pero sin comprometerse con la franja y la ruta, ¿no? Que entre otras cosas, como digo, es un concepto que no se entiende, que no se ha estudiado. Si ustedes se dan cuenta, la primera declaración de Petro al bajarse el avión, él tropezó con el nombre, ¿no? Dijo otra cosa, no, esto es la iniciativa de la sede de la ruta de la franja, un nombre completamente diferente. Nos indica que a lo mejor no lo tenía muy claro, pero bueno. Y de todas maneras, este tema de la franja y la ruta ha sido de puerta a puerta cerrada, ¿no? O sea, con Tatiana lo vimos, y también en este diálogo Colombia-China que hubo en septiembre, como que no había claridad de qué iba a pasar con la franja y la ruta, todo eran como rumores, siempre fue algo como muy a puerta cerrada, y con esta visita encontramos como, de nuevo, que sí hay como unos puntos de convergencia programática, ideológica, en cierto sentido, o crítica, pero eso no fue algo que hayamos visto antes de la visita. Tocó esperar hasta ayer pues a que esto se viera, o es por lo menos a lo que yo le puedo hacer a seguimiento. Y por último, bueno, digamos, hay una convergencia ahí en el tema de bienes públicos verdes, que es un poco lo que queda implícito en la idea de Petro de transformación productiva hacia, bueno, la economía verde, la cuestión del Amazonas y la oferta de China en estos aspectos, ¿no? Como el líder global en temas de energías renovables y bienes verdes, por ponerlo de una forma. Hay una posibilidad de convergencia programática ahí, pero no se ha dado, a mi modo de ver, como el diálogo de que, oiga, sí, entendemos los problemas del mundo de la misma forma. Lo dejo por ahí. Bueno, otra cosa, por último, yo creo que cuando Petro no se une a la franja y la ruta, contribuyó un poco. La franja y la ruta está un poco en crisis digamos, de popularidad, ¿no? Fue opacada por ahorita el conflicto de Palestina. Si uno mira las visitas oficiales a este tercer foro, la mayoría fueron delegados, no fueron altos ministros ni presidentes. O sea, y ha sufrido muchísimas críticas, ¿no? De trampa de deuda y demás, que si uno mira el primer encuentro de la franja y la ruta a nivel global, fue de muy alto nivel.
Entonces, Petro, claro, Petro no fue una adición más, Petro no contribuyó, digamos, a validar un proyecto que pareciera que está en crisis, pero para el cual China ha respondido con otras tres iniciativas: la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de la civilización y la iniciativa de desarrollo común, si no me equivoco el nombre. Entonces, esos puntos quería yo como señalar muy someramente. Muchas gracias, Camilo. Y Rafael, finalmente, pues creo que a todos desde la academia nos quedamos ahora agridulce de la visita. ¿Cuáles son esos retos y esas oportunidades que tú ves a nivel general para avanzar en el relacionamiento entre Colombia y China? ¿En qué hemos avanzado y qué no? Muy puntualmente, cosas que tú identifiques dentro de tu investigación y dentro de lo que puedes analizar de nuestras perspectivas. Ujú. Yo quisiera, si me permitís, paso de una a esa pregunta que justo era los puntos que había preparado, pero solo un puntito chiquito sobre lo que dijiste inicialmente. Y es como que reiterar algo que decía al comienzo de mi presentación, y yo siento que también como que ese sabor agridulce queda también porque creo que teníamos demasiadas expectativas de la visita, ¿no? Como que esto iba a ser una especie como de casi que revolución de las relaciones con China. Y yo creo que en ese sentido, pues como que tocaba esperar, como suele ser en esos temas internacionales, ir con un poco más como de optimismo receloso, llamémoslo así, porque realmente las inercias y sobre todo en temas internacionales de los países latinoamericanos son fuertísimas, ¿no? Y realmente como que transformar de manera profunda las relaciones con un actor grande no, yo creo que no es tan sencillo y debe hacerse así de manera pensada y como que razonada, etcétera. Y eso es algo que, bueno, como lo va a mencionar ahorita, pues nos falta todavía un poco, incluso a veces hasta en nuestra propia relación con Estados Unidos, que se supone que es la más vieja y más importante y nuestro mejor amigo histórico en la región desde el siglo XX, ¿no? Entonces, a manera de chisme, yo quería decir que en la campaña, desde la época de la campaña, antes de quedar elegido Petro, una de las cosas que se decía que él sí mencionaba, como cuando le preguntaban por el tema de relaciones exteriores, era el tema de fortalecer las relaciones con China. Yo creo que lo que de pronto no estaba tan claro y lo vemos también en parte en la visita era pues cómo exactamente vamos a hacer eso. Y ese cómo creo que es lo que hay que definir rápido, ojalá pronto y de manera pues bastante profunda, integral, si se quiere, así como las asociaciones de China. ¿Qué ha dificultado esto y qué ha dificultado no solamente la relación con China, sino en general las relaciones exteriores, tanto de Colombia, pero también incluso hoy en día de los países latinoamericanos? Yo creo que el tema de la crisis regional o de la policrisis internacional que estamos viviendo ha hecho que sea difícil como que enfocarse más en los temas externos cuando hay tantos incendios internos que apagar en algunos aspectos. No es solamente el caso de Colombia, sino de distintos países latinoamericanos. Entonces yo creo que eso quita foco y pone el foco como en lo interno. Por otro lado, creo que ha habido cierta cautela, producto también de que se han hecho bastantes reuniones con Estados Unidos de cómo se va a avanzar en la relación con China y de pronto de no ir a dar como que un paso en falso en este aspecto, porque de todos modos pues es una relación que no se quiere perjudicar, se han encontrado puntos de coincidencia con Biden, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que no se quiere como afectar de manera tan directa. Y en ese sentido, pues un caso que, por ejemplo, en la ley de competencia estratégica que formula Estados Unidos en el capítulo a cápite que hay sobre América Latina, se menciona muy directamente el observatorio en Argentina que mencionaba Jorge. Entonces yo creo que Colombia como que un poco lo que tiene es cierto, cierto recelo de ir a dar un paso como de ese tipo, que Estados Unidos ya empiece a identificar aquí hay un problema de seguridad o aquí hay un problema, o nosotros tenemos problema con eso, entonces está tratando como de avanzar de manera quizá un poquito más paulatina. Se puede hacer una manera de leerlo en esa dirección de la relación con China. Ahorita viene un poco este tema de ese rótulo de la asociación estratégica en el que se enfocó también Camilo, y si nos queremos poner constructivistas, yo no lo soy particularmente, pero bueno, capaz que la asociación estratégica también es un poco lo que hacemos de ella, ¿no? Como que realmente, ¿qué es lo que le vamos a proponer a China? Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, tanto a nivel de gobierno como academia, y ojalá nos inviten y ojalá asesoremos en algún momento, es
pues cómo podemos proponer cosas que le interesen a China, porque es que también creo que había una visión y en eso pues también de parte de los medios como que China nos iba a atender en bandeja de plata un montón de cosas y justamente pues el tema con China no funciona de esa manera, es, bueno, hazme una propuesta gana-gana, como les encanta reiterar a estas delegaciones. Y cómo la vamos consensuando, cómo vamos a negociar, como que proponme cosas que me interesen, ¿no? Entonces, en eso yo creo que sí hace falta pensarnos ese tema de manera más profunda y pues no a la ligera y pues no va a ser ojalá esta la última visita y que lleguemos con cosas también bastante concretas en ese aspecto. Algo interesante, solamente como dato random, es que ya ha habido cierta cooperación en cuestiones militares. Por ejemplo, se entrenaron en un momento ciertos militares chinos en la base de Tolemaida durante la administración de Santos, la primera administración de Santos. Parte como de esa idea de que Colombia quiere ser no solamente un receptor de recursos internacionales, de cooperación internacional, sino también esta visión que se estaba tratando de proyectar en un momento dado de que somos un oferente también de cooperación en seguridad, ¿no? Ahí a mí me surge como una idea, como un interrogante alrededor de estos temas de seguridad y defensa, a propósito de todo el tema de la tensión con Israel por las declaraciones de Petro, y que hubo todo este rifirrafe con el embajador, dijeron que iban a reprender a nuestra embajadora en Israel, bueno, todo este tema que de pronto se ha visto en los medios, y es que Israel dijo que iba a suspender las exportaciones de seguridad a Colombia. Y bueno, por supuesto, seguramente que habrá otros socios occidentales que puedan entrar a suplir como ese tipo de cooperación, pero sí, como que si esa amenaza, porque pues, fue básicamente eso, se cumple, capaz que por supuesto que China estaría dispuesto a suplir esa necesidad de armamento y de equipo. Por supuesto, esto no le va a encantar a Estados Unidos, entonces como que es un tema que hay que mirar como con detalle, pero ciertamente pues tampoco como que ese debe ser una cuestión que nos limite para tomar posición en asuntos internacionales como este. Finalmente, como que mi conclusión, y a propósito como de que creo que ahí yo me separo como de la opinión mayoritaria que vi en los medios y que estábamos como discutiendo también un poco acá en el panel. Yo en realidad creo que no tengo un balance tan malo de la visita. Creo que lo que salió pues fueron cosas como que estuvieron bien y pues sí, ojalá que se avance en más cosas, pero yo creo que para eso, más que solo en la relación con China, Colombia quiere hacer muchas cosas interesantes, pero necesitamos aterrizarlas a propuestas más concretas y ahí sí podemos buscar el apoyo de China y de otros socios importantes. Y necesitamos ciertamente, por ahí lo mencionaba Rafael también en el tema, no solamente un personal capacitado que conozca de Asia, que se forme en todos esos temas de Asia, sino que se les den esas embajadas también em, a ese tipo de representantes diplomáticos y diplomáticas, pero que además se dé también más plata para el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese aspecto, ¿no? Como que si realmente queremos más propuestas y más desarrollo y más agenda, pues también hay que destinar los recursos necesarios para que eso ocurra. Y mientras que eso no sea como que parte de las prioridades centrales, pues también va a ser difícil en general como que hacer un gran relanzamiento de cualquier relación bilateral de Colombia. Gracias, Rafael. Yo quiero reaccionar muy rápido antes de ir a las preguntas del público frente a dos temas que tú mencionabas. Uno es el tema de pensarnos despacio qué queremos. Yo creo que pues con Camilo que hemos desde hace un tiempo escrito y revisado a profundidad, tenemos claridad que Colombia ya ha diagnosticado durante varios gobiernos el tema de Asia, especialmente el de China, y realmente lo que nos falta es poner en acción una agenda puntual que muestre con hechos que efectivamente hay una voluntad porque las relaciones se profundicen. Entonces yo creería que nos falta es ya pasar a una acción, porque pues por eso he iniciado preguntándole al profesor Malena sobre cómo hacemos para que se profundicen las relaciones, ¿no? En el caso de Brasil, claramente, Argentina, Chile, son países, Perú incluso, nos llevan un gran camino solamente para mirar referentes regionales. En cuanto al relacionamiento, entonces yo creería que desde la academia sí debemos
unirnos a esa voz crítica de que deben ya existir acciones puntuales y hechos de facto que nos muestren que el relacionamiento y que hay una nueva forma de ver a los actores globales, ¿no? Porque, es decir, esta priorización de Estados Unidos sobre el resto creo que también desconoce mucho que el orden mundial ha cambiado. Y frente a cómo hacemos para profundizar esas relaciones o cómo lo materializamos, yo creo que precisamente la pregunta que nos hace Rafael Piñeros va en esa vía, ¿no? Y es desde el punto de vista de Cancillería o del cuerpo diplomático que acompaña este tipo de relacionamientos. ¿Qué habilidades o qué deberíamos fomentar en términos del cuerpo diplomático que acompaña este tipo de visitas, pero también que está en la implementación de este tipo de estrategias o de apuestas estratégicas internacionales? Esa es como una de las preguntas. Y la otra, ¿dónde han estado las fallas, no? ¿Cuáles han sido esos aspectos que nos han alejado o que no nos han permitido, que han sido cuellos de botella, tanto políticos como diplomáticos, en poder profundizar nuestro relacionamiento? Y a esto se une una reflexión o un comentario que nos deja Raquel Ceballos, que dice: un tema a no desconocer es que los tipos de gobierno en Colombia y sus temores de un resurgir del comunismo en Latinoamérica no han permitido desarrollar esa relación con China y no han permitido vislumbrar la importancia de importancia futura y estratégica para nuestro país. Entonces, aquí surge un tema que también ha generado interés en la academia, y es cómo la ideología, si se quiere llamar así, o una perspectiva política desde la estigmatización a cualquier tipo de idea diferente a la derecha, genera reacciones y también genera que una parte importante política, de élite política, no esté de acuerdo o genere un freno, un rechazo hacia China. Específicamente en Colombia, ¿no? Cuando tenemos gobiernos de derecha fortalecidos y partidos políticos que claramente en sus posturas nos están mostrando, tanto en campañas políticas como en discursos, como en formas de relacionamiento político, un claro rechazo y estigmatización a la República Popular China como un actor geopolítico. Y lo nocivo que podría ser, o las desventajas que ven desde su punto de vista que Colombia se relacione con China. Entonces, no sé, quisiera dejarlo ahora así espontáneo para que el que quiera intervenir frente a esos temas, que son: uno, qué habilidades o qué nos falta en términos de diplomacia para poder profundizar esas relaciones, qué errores vemos ahí y cómo vemos esta idea de el miedo al resurgir del comunismo como un elemento ahí clave, o no. Puede ser que no. No sé cómo lo ven ustedes y pues bueno, adelante. Yo quisiera empezar brevemente y Adelante. sobre la pregunta del profesor Rafael Piñeros. Claro, digamos lo obvio es un cuerpo diplomático, pues nuestro escritorio de Asia es muy pequeño, ¿no? Hay muy pocas personas y está, digamos, hay como casi que todo el sur global está metido en un par de escritorios. Esto, digamos, de entrada no tiene presentación. La cuestión, digamos, de la cuenca del Pacífico, todo lo que es APEC, de momento, hasta donde yo sé, no hay nadie encargado, están buscando a alguien, o digamos hay una falencia ahí que es urgente y que es de vieja data desde incluso los años 90. Eso por ese lado. Dividir ese escritorio. Se necesita obviamente personal formado en cultura, en historia, en negociación, en la lengua. Si miramos, pues el cuerpo diplomático chino siempre habla español, salvo, digamos, a excepción del embajador Li Jinping, todos han hablado español, entonces ahí es importante. Y experiencia, ojalá, pues en ese mercado, una experiencia previa, pues de negociación. Se trataría de trasladar personal que ya ha tenido experiencia en otros ámbitos de la relación China-Colombia y bueno, digamos, readecuarlo para el tema diplomático. Pero otra cosa que yo quería mencionar es que, y esto es, digamos, lo alcancé a conversar incluso en este espacio que generó Tatiana, la franja y la ruta, y es que en el cuerpo diplomático parece que no hay una motivación por ir a China, por ir a Asia, no les gusta.
¿sí? Hay como que no es un destino que les interese mucho, entonces hay que entrar a motivar en esa parte. Pues yo puedo hablar con otros que sí, digamos, hay un esfuerzo, pero en realidad pareciera que es una dificultad coordinar esas plazas, ¿sí? Esto de nuevo lo digo, digamos, más como a nivel de conversaciones informales que he podido tener y que me han manifestado, ¿no? Entonces empezar, obviamente, por ese lado. Em, Otra cosa que yo quería plantear es y un poco complemento lo que se ha venido hablando y a propósito de la movida de Petro, de no entrar a la franja y la ruta, es que si uno se pone a pensar la franja y la ruta, eh, resuena con un lenguaje crítico, posthegemónico, ¿no? Entonces, para Petro acercarse a ese lenguaje hubiese implicado validar como ciertas posiciones discursivas de China negativas frente a Estados Unidos. Y si uno lee el paper de Rafael, uno encuentra que de todas maneras ahí hay unos incentivos en los cuales pues Petro sigue necesitando Estados Unidos como para, digamos, obtener sus medallas diplomáticas en la cuestión de Venezuela y el Amazonas, y Estados Unidos también es, digamos, es un oferente de financiación, de, bueno, bienes públicos más inmediato, de mejor alcance que China, ¿no? Digamos, Estados Unidos resuelve la angustia de un gobierno que no tiene una infraestructura para acercarse a Asia, resuelve esa angustia y esa falta de recursos en la medida que, digamos, ofrece una solución inmediata y no implica, digamos, asumir los riesgos y los costos de tener que pensar de cómo construir una infraestructura diplomática y de relacionamiento político con China. O sea, hay una comodidad con Estados Unidos y una necesidad de que ese Estados Unidos de alguna forma permanezca ahí disponible para Colombia, ¿no? Pero hay que sortear, digamos, y balancear ese vínculo. Claro, hay que solucionar también el tema de la barrera discursiva. Yo vi que, digamos, por lo menos en el grupo de Diarios de América, en el contexto de la iniciativa de la Franja de la Ruta, casi que ningún fuente latinoamericana, de oficiales de gobierno, empresarios y demás, reproducen el mensaje de la iniciativa de la Franja de la Ruta y de los discursos chinos. Es básicamente las mismas fuentes chinas, el mismo gobierno chino, los mismos embajadores los que se están encargando de difundir este mensaje. Entonces, de alguna forma, América Latina y Colombia sigue estando un poco reacia, blindada frente a la penetración de elementos discursivos chinos, pero es algo que, hombre, toca mirar para, digamos, disminuir el miedo frente a Asia digamos, educar, como lo proponía Tatiana de alguna forma, sobre las formas de llegar a China y, bueno, al Pacífico. Adelante, Hay, Rafael. hay dos cositas que yo quisiera mencionar ahí, y de ahí me pego de lo que estaba diciendo Cami también, y es que bueno, estoy también citando acá el boletín este de diplomacia abierta que a veces nos trae como esos insights, y es que en ocasiones sí, efectivamente, pues nuestros diplomáticos, diplomáticas se quieren ir a Bruselas, se quieren ir a Washington, Nueva York, etcétera, y no necesariamente pues quieren ir a Pekín, a Seúl, etcétera, y pues eso ciertamente plantea pues unos limitantes para esa formación. em, para esa formación, no, para el envío efectivamente de ese personal diplomático bien cualificado para esos casos, ¿no? Pero creo que ahí se trata también de generar esos estímulos. Por supuesto, eso como todo puede funcionar con estímulos económicos, financieros, de formación, etcétera, de carrera, para que efectivamente la gente quiera irse. Y pues, como ustedes muy bien lo han dicho, eso pasa también por dar más conocimiento, por generar más intercambios, tanto culturales como científicos, generar que se dé verdaderamente un aprovechamiento también de esas becas que ofrece China, por ejemplo. O sea, creo que hay muchas cosas que hacer a nivel también, tanto de ese cuerpo diplomático, pero también hasta de la misma sociedad civil, como para aprovechar ese tipo de intercambios y no solamente como de manera infame, decían alguna vez, pensar cuántas libras de café le vamos a vender a China y no solamente ver China como ese mercado o Asia como ese mercado. Em, en ese sentido, yo creo que por eso no necesariamente, como lo dice Camilo también, sí necesitamos como que conocer muy bien, para las relaciones con China necesitamos conocer muy bien a China, pero conocer también muy bien ese contexto global que estamos caminando, y en ese sentido, pues esa formación también en esos aspectos de las tendencias globales para el cuerpo diplomático son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y los europeos vienen moviendo duro, y algunos países asiáticos vienen moviendo duro el tema del discurso en torno al Indo-Pacífico. Y ese es un tema que
por primera vez se mencionó en un documento colombiano a propósito de lo del plan de desarrollo. Y es un discurso con el que hay que mirar, así como miramos lo de la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿será que sí, será que no? También es un interrogante hasta qué punto Colombia quiere participar también de ese discurso que viene construyendo Estados Unidos o apoyando más a Estados Unidos, porque en realidad es un discurso que viene desde antes, desde Japón, India, desde hace años, pero que se empieza a impulsar más fuertemente como una delimitación geopolítica, con unas implicaciones de seguridad militar con respecto al mar meridional chino, etcétera. Y entonces Colombia tiene que también ahí, y eso hace parte también tanto nuestro cuerpo diplomático como nuestras élites, como nuestra sociedad civil que está interesada en estos aspectos, tiene que familiarizarse con ese tipo de discursos geopolíticos y ver hasta qué punto vamos a incluir, nos vamos a meter en eso qué implicaciones tiene, porque ahí nuevamente ya del otro lado, así como la iniciativa de la Franja de la Ruta nos puede traer el ceño fruncido de Estados Unidos, meternos en el discurso del Indo-Pacífico, puede pasarnos lo mismo del lado de China. Correcto. Entonces, como que yo sí siento que hace falta como profundizar en ese conocimiento sobre esas tendencias de esos discursos geopolíticos globales para poder caminar de una manera como más decidida en este tipo de situaciones y este tipo de como terrenos diplomáticos también. Mm, ese sería como un punto que quería mencionar, como que ¿será que también nos vamos a meter en esa disputa Asia-Pacífico, Indo-Pacífico? ¿Eso qué beneficios nos puede traer? La relación cercana con Estados Unidos ya se ha hecho, por ahí lo mencionaba el embajador Murillo, que cuando queda electo Petro, pues empiezan a hacer visitas también de alto nivel desde Estados Unidos y básicamente para decir y dar como un parte de normalidad, encontrar puntos de trabajo en las agendas y para tratar de avanzar también lo que ha llamado, por ejemplo, Juan González como esta agenda como menos macartista de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Em, de ahí decía el embajador Murillo, que es el embajador de Colombia en Estados Unidos, que pues había cierta desconfianza al comienzo del lado y lado, tanto de Estados Unidos como del lado de Colombia, de estas nuevas élites que llegaban al poder, pero que se ha venido trabajando y avanzando en la agenda. Y yo creo que esto es algo que de todos modos tampoco habría que simplemente como que echar a un lado por meternos de ninguno de los dos lados, ni de Estados Unidos ni de China, por meternos en un discurso geopolítico, además era una cuestión que de momento no nos afecta tan directamente, ¿no? Entonces, creo que en esto sí la prudencia debe ser aconsejada. De realmente escoger como en cuáles de estos discursos, instituciones y ejercicios de cooperación queremos participar. Entonces, em, eso para mí está enmarcado también dentro de esa idea de que sí necesitamos, bueno, ustedes me dicen que ya se han dado estos escenarios para pensarse, todo el tema de China, etcétera, pero yo creo que sí hacen falta más escenarios y en eso el partnership entre academia y élite política diplomática siento que todavía se puede profundizar más de cuáles van a ser esos lineamientos, por ejemplo, si queremos construir una política multipolar o más autonómica para Colombia, para que tengamos claro qué queremos hacer, qué podemos hacer y de qué manera lo podemos hacer sin necesidad de meternos en peleas innecesarias con las grandes potencias. Yo quería, perdón, me meto ahí y volver un poco al tema de la pregunta de recursos humanos, por llamar de una forma, y digamos, invitar al profesor Malena a este respecto, ¿no? Porque si uno mira Argentina, creo que, o a mi modo de ver, sí se está haciendo un poco la tarea, ¿no? Si uno mira, digamos, los altos cargos diplomáticos son sinólogos. Entonces, no, pues me toma la palabra preguntarle al profesor qué piensa al respecto y si nos puede hablar de esa experiencia argentina, hasta chilena incluso. Sí, no, cómo no, con mucho gusto. Casualmente estaba pensando en estas cuestiones que también recién Rafael las mencionaba en el sentido de esa vinculación entre el ámbito académico y el ámbito gubernamental y específicamente el diplomático. Em, yo estaba pensando, por ejemplo, ¿ustedes tienen conocimiento cuántos institutos Confucio hay en Colombia? Hay ¿Ninguno? tres ¿O tres? y unas aulas, o sea, tres, dos en Bogotá, uno prácticamente cruzando la calle del otro, y uno en Medellín. En Cali creo que no hay, ¿verdad, Rafa? Creo que no.
Pero No, hay aulas exacto. Confucio, que es el colegio Vermont, si no estoy mal, del privado, bueno, y bueno, hay otras iniciativas, digamos, desde los institutos Confucio, llevar clases de mandarín a colegios públicos aquí en Bogotá principalmente. ¿Y hay licenciaturas o posgrados en estudios orientales o en estudios chinos? No, Ujú. tenemos Porque énfasis. Los que estamos aquí convocados, digamos, dictamos énfasis en Asia, Pacífico específicamente. Pues creo que un camino para trabajar a nivel universitario es la promoción de carreras, la creación de carreras, ya sea licenciaturas o en el caso nuestro, bueno, los posgrados son especialización, maestría y doctorado sobre este tipo de temáticas. A modo de ejemplo, y no es por falta de modestia, sino simplemente por poder brindar el ejemplo que mejor conozco, que es el de mi país, más allá de la existencia de 3 institutos Confucio que han sido creados durante la última década, que se ubican incluso en distintas ciudades, incluso en el interior del país, no solamente lo que es Buenos Aires. Tenemos también desde 1967 una licenciatura en estudios orientales en una universidad jesuita, que es la Universidad del Salvador, y ya más recientemente, en los últimos 12, 15 años, estamos contando con 3 especializaciones en estudios sobre China. 2 de ellas en universidades estatales y otra en la universidad privada, que es en mi caso la Universidad Católica, de la cual soy el director en la especialización en estudios sobre China en la era global. Yo creo que estos son pasos interesantes para dar, que también en lo que hace a institutos Confucios y cursos de posgrado, también están existiendo en Chile, en Perú, en Brasil, en el propio Uruguay, y también tengo conocimiento en Bolivia, porque he sido invitado a dar clases en estos países y he tomado conocimiento entonces de estos cursos. Y creo que es un paso importante, porque yo siempre hago alusión a que si bien por supuesto nos podemos formar en esta temática en el exterior, sea en China o en América del Norte o en Europa Occidental, pero es muy importante que luego vengamos a nuestros países, hagamos nuestros propios desarrollos en la materia para que casualmente se les pueda brindar a nuestros alumnos la mirada nacional sobre lo que es China o lo que es Asia. Porque también es un hecho que quienes se forman en el exterior o hacen una carrera extensa en el exterior, bueno, pueden terminar adoptando la mirada de ese país. Hay casualmente una frase que humildemente acuñado, que acá en Argentina se conoce mucho, que es que, bueno, aquel que estudia a China debe esmerarse, esforzarse por ser un sinólogo y evitar ser un sinófilo o un sinófobo, que es casualmente el gran riesgo que se está corriendo últimamente, porque por más que nuestro objeto de estudio sea China, es una realidad que muchos de nuestros graduados que regresan con un posgrado desde China terminan siendo grandes defensores de las Mm. políticas oficiales en la República Popular. Entonces, bueno, digamos que a pesar de que existe ese desafío, creo y los aliento a que en Colombia puedan tener desarrollos propios, más allá de los institutos Confucio, que por supuesto se establecen con una contraparte china, que también hagan ese intento de tener cursos o carreras de posgrado, para que de esa manera entonces la clase política y en particular los diplomáticos puedan tener una formación sólida. Gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos queda una última inquietud de María Arias
que me gustaría con esta que pudiéramos cerrar, profesor Malena, porque usted al inicio hablaba precisamente que uno de los retos es que no hay tanta difusión o fluidez en la transferencia tecnológica desde China para generar valor agregado en la producción. Y precisamente María nos pregunta que en qué áreas se está colaborando entre China y Colombia, pero podríamos ampliarlo también a América Latina en términos de investigación y desarrollo y también en ese fomento a la transferencia tecnológica. Si de pronto tenemos algunas ideas frente a esta pregunta y con eso cerraríamos esta conversación. Sí, cómo no, Tatiana. Mira, María, básicamente por lo que he observado, del punto de vista comparativo, el país que más se ha beneficiado a la hora de recibir transferencia tecnológica de China a los efectos de desarrollar su industria ha sido Brasil. ¿No? Hay incluso iniciativas de joint ventures para la construcción de aeronaves. ¿No? Embraer ha sido uno de los beneficiados en Brasil y eso, digamos, debería ser un ejemplo a seguir. Hay otros casos de una comparativa menor relevancia, como por ejemplo en el Uruguay, inversiones chinas para el desarrollo de la industria automotor. Chery es una de las industrias automotores más importantes allá en China que están desarrollando en el Uruguay automóviles que incluso se están exportando a la propia Argentina y se tiene conocimiento de que son coches de buena calidad. Y después hay otras iniciativas de transferencia tecnológica que tienen, digamos, una motivación estratégica, como ha sido en el caso de Bolivia la construcción conjunta, pero es reconocido que el aporte mayoritario ha venido del lado chino de satélites. Bolivia casualmente ha podido lanzar hace pocos años atrás su primer satélite al espacio a partir de lo que ha sido un joint venture con la República Popular. Entonces, digamos que tenemos ese desafío de procurar de que si China habla tanto en sus pronunciamientos sobre el beneficio mutuo, bueno, pues entonces que nos dejen de comprar pura y exclusivamente productos primarios, que las obras, las inversiones en infraestructura sean básicamente para favorecer la salida de nuestros productos con destino a China y que pueda haber inversiones productivas y que vayan a lo que es el sector industrial. Perfecto. Camilo, Rafael, ¿algún comentario final frente a este tema de transferencia tecnológica, investigación y desarrollo? Quizá un comentario muy breve y es que, bueno, en América Latina, por ejemplo, sí se ha avanzado y se avanzó con China en la época de pandemia y después en el tema también de la producción de vacunas, ¿no? Y Ujú. esto sobre todo en el caso de Brasil, que es un caso bastante interesante que me da pie para añadir algo a lo que hemos dicho de que se necesita en Colombia y en otros países de América Latina incluso. Y es que en Brasil, a pesar de que Bolsonaro decía que la pandemia no existía y que el COVID era una gripeciña y que él era un hombre muy fuerte y muy atlético y que por tanto no le iba a pasar nada, y a pesar de esa política negacionista del COVID, las administraciones locales y estaduales estaban avanzando en ese momento lo que se ha conocido normalmente como una paradiplomacia, que como siempre le digo a mis estudiantes, no es la diplomacia de los paramilitares, sino es la diplomacia de las ciudades, la diplomacia de los departamentos, de los estados, más en los gobiernos, es decir, del gobierno subnacional, y que lograron unas concesiones importantes por parte de China, precisamente para avanzar en estos temas, lograr que bajaran las donaciones también que estaba haciendo China de tapabocas, etcétera. Entonces, en ese sentido, no es solo que se forme esa élite diplomática, etcétera, sino también incluso es importante que se forme al nivel subnacional también la gente que va a gobernar
a estos niveles porque China está cooperando y lo que vemos crecientemente también son estas redes de ciudades y las inversiones. Las empresas chinas mismas están trabajando a este nivel cuando ven que la cooperación binacional no está funcionando tan bien. Y aquí sí tomo con respecto a lo que pregunta María, y es, pues realmente China no es que esté simplemente repartiendo transferencia de tecnología y tecnología para todos. Esto no está ocurriendo, sino que lo que toca, y ahí insisto un poco en un tema que estaba planteando más temprano, lo que toca es qué le vamos a proponer a China, cuáles sectores económicos de Colombia están en capacidad de proponerle una joint venture a China, de decir, bueno, vamos a trabajar en este proyecto específico y vamos a desarrollar algo conjuntamente y ahí les pedimos un poco de transferencia de tecnología, ¿no? Que en cierta medida fue lo que fue haciendo China también para desarrollar su propio modelo, ¿no? Hacer las joint ventures con las empresas estadounidenses, con las empresas europeas y después poco a poco las terminó sacando de su propio negocio o terminó haciéndoles una competencia fuerte, ¿no? En ese sentido, si vemos, por ejemplo, cómo se desarrolló también el tema de industrialización asiático, obviamente con unas condiciones de economía política y de sistema político muy diferentes, necesitamos, si vamos a ponernos serios con este tema de industrialización y de generar productos con valor agregado, etcétera, escoger unas áreas en las que podamos trabajar y en las que podamos verdaderamente innovar de manera bilateral o con el apoyo por lo menos de China y en cosas que les puedan interesar y beneficiar también. Pero en ese sentido, sí hace falta que invirtamos también mucho más acá en Colombia y bueno, siempre todo vuelve al tema, como dirían, del maldito dinero, pero es importante que sí se le meta más plata al tema de ciencia y tecnología y del ministerio también con respecto a estos temas de innovación y estamos viendo que, por ejemplo, se nos está quedando un poco el presupuesto para ese ministerio, ¿no? Y eso a mí me parece una contradicción si queremos realmente avanzar en estos temas de manera seria y de manera a largo plazo. Gracias, Rafael. Camilo, ¿algún Sí, frente a la comentario pregunta. final? Sí, ¿en qué áreas está colaborando Colombia y China en términos de investigación y desarrollo y cómo están fomentando esa transferencia de tecnología? No tenemos unos programas de la envergadura de Brasil y Chile, por ejemplo, pero digamos el principal oferente de este tipo de programas se ven las becas del ICETEX, que más allá de las becas para posgrado y pregrado también contempla visitas técnicas que se han dado, por ejemplo, en campos como la gestión de la agricultura, de transporte también. Ha habido como comunicación en ese sentido, intercambio de experiencias, si lo podemos llamar como transferencia de conocimiento y tecnologías. Tengo entendido que con Huawei también hay como algunas iniciativas muy puntuales, muy pequeñas, Laboratorios. pero en general esto ha sido como un tema, digamos, es una pregunta interesante porque ha sido un tema disperso, o sea, hay una dificultad en centralizar toda esta información desde Colciencias o el mismo ICETEX, entonces toca mirar aquí y allá, pero a mi modo de ver son como cosas muy puntuales. Yo diría que la más importante son las becas, ¿sí? Las que, de nuevo, permiten formar ingenieros en China, negocios, etcétera. Uno lo puede pensar en esos términos de transferencia y demás. Hay más iniciativas puntuales muy pequeñas de las que yo no les tengo pista, pero sé que las he visto en algún momento, existen, pero de nuevo falta como centralizar toda esta información. Claro, está la promesa con el laboratorio de Sinovac que vamos a poner aquí en Bogotá. Si con esto de transferencia de tecnología, probablemente sí. Y si con el metro, también. Pero bueno, es algo a lo que tenemos que prestarle en serio mucha más atención y estudiarlo. Muchas gracias, profesor Jorge Malena, Camilo de Felipe Villa, Rafael Castro y a todas las personas que se unieron el día de hoy. Esta grabación del conversatorio estará en el canal de YouTube de Alada Internacional, ahí la pueden consultar. Y también, pues, invitarlas a que nos sigan en redes @Alada Colombia en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, donde publicamos periódicamente los eventos que hacemos en la red. Una feliz noche para todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Un gusto, buenas Muchas noches. gracias. 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 Un Buenas gusto, noches. Hasta luego, colegas, y nuevamente gracias. muchas gracias por la invitación. Espero nos sigamos viendo. Claro que sí, gracias Adiós. Camilo, Rafael, Hasta luego. hasta luego.